Bienvenidos a la Iglesia Integral de Restauración. Oramos para que este mensaje edifique tu vida y te ayude a alcanzar tu propósito en Dios. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, visita nuestra página soyintegral.org. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Quién ha sido bendecido con esta serie? ¿Quién ha sido bendecido en su hogar, en su casa, en su tiempo devocional, personal, con esta serie? Damos gracias a Dios, porque Él nos está enseñando a descubrir que somos importantes para Dios. Mira ese que está a tu lado y dile: tú eres importante para Dios. Que nuestra vida tiene propósito. Este 2017 es el año de propósito. Y con esta serie de mensajes estamos contestando bíblicamente la pregunta más importante que cualquier ser humano pueda hacerse: ¿para qué estoy aquí en la tierra? La primera semana vimos el primer y más importante propósito: amarás a Dios. Adoración. Fuiste creado para adorar a Dios. La semana anterior vimos el segundo propósito: amarás a las personas. Compañerismo. Fuiste creado para la familia de Dios, para pertenecer a la familia de Dios. Dios te ha dado una familia porque te dio identidad como hijo. Dios te regaló una familia. Y esta semana, hoy, veremos el tercer propósito de Dios para tu vida: discipulado. Fuiste creado para ser como Cristo. Mira al que está a tu lado y dile: fuiste creado para ser como Cristo. Quisiera empezar con el versículo que Dios ha puesto en nuestro corazón como el versículo para que tú tengas como versículo de esta semana, para que tú lo recuerdes y lo memorices. Dice en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 28: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Sabemos que Dios dispone todas las cosas. Eso es una promesa de Dios. Todo lo que pase en tu vida y en mi vida, si amas a Dios, si confías en Él, si te unes a su familia iglesia, si te esfuerzas en conocer y aplicar el propósito de Dios para tu vida, todas las cosas, absolutamente todas las cosas que pasen en tu vida, Dios las dispondrá para bien, aún las que parezcan malas. Este versículo de la semana precede al versículo con el cual quiero relacionar el tercer propósito de Dios para tu vida. Dice en el versículo 29 de allí de la carta a los Romanos: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser su hijo. Dios te eligió a ti para que llegaras a ser su hijo, como su hijo, perdón. Dios te eligió a ti para que llegaras a ser como su hijo. O sea que tú no estás llamado a ser como otro, sino como el Hijo de Dios, como Jesucristo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Quiero recordarte algo que dijimos la semana pasada: que Dios te había escogido a ti para que fueras hijo de Él al creer y al aceptar a su Hijo Jesucristo como su Señor y Salvador. Juan capítulo 1, en el versículo 12 dice: pero a todos los que creyeron en Él, a los que lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Esa es una respuesta de identidad ante la pregunta que cualquier persona pueda hacerte: ¿quién eres tú? Tú puedes contestar: soy un hijo de Dios. Quiero que lo repitas conmigo. Dilo en esta mañana bien fuerte: soy un hijo de Dios. Eso marca tu identidad. Dios te eligió de antemano, antes de que tú nacieras, antes de que tú lo supieras, para que tú fueras como su hijo Jesús. Quiero contarte una historia de identidad.
A la edad de 18 años, creyéndome ya muy mayorcito, como se creen muchos jóvenes todavía, tomé la decisión de hacer lo que se me diera la gana. Tenía ya 2 años de estar en la universidad y había sido echado de la Universidad Nacional por todas las cosas que ustedes saben que hacemos o hacíamos los estudiantes de la Universidad Nacional: el tirapiedra, el ateo, el comunista, el rebelde. Y fui echado de la Universidad Nacional y me dediqué a hacer lo que se me diera la gana. Me dediqué a serenatear, a tomar licor, a trasnochar, hasta que un día salí un viernes a las 10 de la mañana de mi casa a ensayar las serenatas de esa noche con mi amigo y compañero con el cual le dábamos serenatas a las chicas del barrio y a las madres de las chicas, porque la estrategia era cantar canciones viejas a las madres para ganarnos primero a las madres y después baladas a las chicas para ganarnos a las chicas. Pero llegué al día siguiente a las 10 de la mañana y mi padre me estaba esperando. Déjame contarte que nunca fui castigado físicamente ni por mi padre ni por mi madre. No sé si por eso será que soy tan consentido. Nunca me castigaron físicamente. Pero ese día Dios puso en las palabras de mi padre algo tremendo. Me dijo: no mereces llamarte Héctor Jiménez. No mereces pertenecer a la familia Jiménez. No mereces llamarte mi hijo. Y ese día recibí una bofetada a mi ego, porque me sentía orgulloso de ser hijo de mi padre. No necesitó golpearme físicamente. Esas palabras golpearon mi ego y me impulsó a cambiar mi manera de vivir y a tratar de merecerme el apellido que llevaba. Así ocurre con muchos cristianos, hijos de Dios entre comillas. No se comportan como cristianos, no manifiestan a otros su identidad de Cristo. Su comportamiento no corresponde a su identidad y tristemente buscan su identidad en otros. El siglo XX marcó el auge de caricaturas e historietas de los superhéroes: Tarzán, Superman, Batman, Capitán América, los X-Men, y aún para nuestra Latinoamérica, pequeños héroes o grandes héroes como Condorito o el Chavo del Ocho. Modernamente la ficción colocó otros modelos de héroes, como los buenos de Terminator, de Transformers o de los Matrix. Hay otros personajes que se han convertido en adicción para los niños, para los jóvenes y para los adultos. Son los animes, como Pokémon y Dragon Ball Z. Son dibujos animados japoneses de origen diabólico, donde los héroes ficticios se vengan de los que les han hecho daño, según ellos espíritus malos, recurriendo a poderes mágicos y por medio de espíritus aparentemente buenos. Todos estos personajes imaginarios fueron introducidos por la televisión en las mentes de nuestros niños, de nuestros jóvenes y de muchos adultos, convirtiéndose para muchos de ellos en sus ídolos, en sus modelos. El legado de esos ídolos es que puedes ser héroe vengándote de los malos, entre comillas, con tecnología, con brujería, con hadas, dejando una herencia de violencia a los padres e hijos que practican estos juegos del diablo. En la política, debido a las injusticias sociales, surgieron personajes ya no ficticios, sino reales, que se convirtieron en ídolos, que se convirtieron en la esperanza de muchos, de pueblos enteros. Lenin,
Hitler, Mussolini, Mao Zedong, Fidel Castro y recientemente Hugo Chávez. Todos con un triste legado de idolatría, de egolatría, de odio, de guerra y de corrupción. Son pocos los personajes sociales y políticos como Nelson Mandela o Mahatma Gandhi que realmente predicaron con el ejemplo valores que agradan a Dios. La televisión desde hace décadas ha tomado esa palabra modelo para trastornar la imagen de la mujer, y así muchas niñas y jovencitas de nuestra sociedad quieren ser modelo. Aún se ven programas en la televisión en las que las mamás les enseñan a sus niñitas de 3 años hasta los 10 años los antivalores de la envidia, del egoísmo, del reggaetón, del exhibicionismo, mostrando su barriga, sus piernas, con poses sugestivas por las redes sociales, y se jactan de ello, con tal de que les digan que parecen o que son reinas. Muchas de esas madres no se dan cuenta que están vendiendo a sus hijas y aún exponiéndolas a la prostitución e incitando a otras madres con un modelo de vida igual para sus propias hijas. A propósito del reggaetón y de ritmos modernos similares con bailes pegajosos que algunos padres, aún algunos que dicen llamarse cristianos, oyen junto con sus hijos y les permiten repetir letras malsanas que hablan de la mujer como algo peor que cualquier cosa, peor que un objeto, que alaban la infidelidad y el adulterio con cantantes, si es que se les puede llamar cantantes, que sirven de modelo a muchos niños de nuestra sociedad. Dolorosamente vemos a niños y niñas bailar obscenamente a través de los videos de las redes sociales. Con tristeza tenemos que reconocer que en nuestro país, Colombia, en nuestro país, muchos jóvenes han tomado como modelo de vida a personajes oscuros como Pablo Escobar, que han dejado una herencia de violencia, de drogadicción, de corrupción, de pornografía y de muerte. Todos esos personajes, tanto los ficticios como los reales, se convirtieron para muchas personas de diferentes lugares del mundo en sus ídolos, en su esperanza y en sus modelos de vida. Todos ellos marcan para muchos y aún para pueblos enteros modelos de vida, modelos de comportamiento. Pero quiero decirte esto: para que un modelo funcione verdaderamente en el hombre, hay que preguntarle al creador del hombre, no a los que pretenden modificarlo con ansias de renovarlo y que terminan solo destruyendo el modelo original. Hay personas que no saben quiénes son y buscan su identidad en otros, como hice yo de joven. Hay otros que creen que son lo que no son, y hay otros que dicen: usted no sabe quién soy yo, pero realmente no lo saben ni ellos mismos. Jesús sabía quién era. Jesús sabía quién era, cuál era su identidad. Él era el Hijo de Dios y lo declaró sin temor muchas veces. Juan capítulo 10 dice en el versículo 36, hablando Jesús: ¿por qué ustedes me acusan de blasfemar cuando digo soy el Hijo de Dios? Así dijo Jesús: soy el Hijo de Dios. Después de todo, el Padre me separó y me envió al mundo. Él, Jesús, sabía quién era, que su autoridad y su carácter, sus palabras y sus hechos, sus pensamientos y sus deseos estaban enmarcados por su identidad, por ser hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí: que tu carácter, que tu temperamento, que tus palabras, que tus acciones, que tus hechos, que tus deseos, que los planes de tu corazón estén enmarcados por tu identidad. La Biblia nos enseña cuál es el verdadero modelo, el modelo único para la humanidad, y corresponde a un modelo viejo, no a un modelo moderno, a un modelo muy viejo,
tanto que es un modelo eterno, pero además es un modelo restaurador. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, en el versículo 27, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. A ti, hombre, a ti, mujer, Dios los creó a la imagen suya. Dolorosamente, aunque Él decidió que fuéramos creados a su imagen y semejanza, el hombre y la mujer pecaron y dañaron la imagen de Dios en ellos mismos. Romanos capítulo 5 dice en el versículo 12, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y la imagen de Dios en el hombre, en nosotros, se dañó. ¿Qué significa eso? Significa que perdieron la santidad. Significa que perdieron el carácter de Dios. Significa que perdieron la sabiduría de Dios. Significa que perdieron la misericordia de Dios. Perdieron las buenas relaciones entre unos y otros. Apenas pecaron, Eva acusó al diablo. Adán acusó a Eva y a Dios mismo. Sus hijos, Caín mató a Abel. Perdieron autoridad delante del diablo porque le obedecieron a él y no a Dios. Pero gloria a Dios, gloria al Señor. La Biblia nos enseña en Colosenses capítulo 1, en el versículo 15, dice: Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Así que Dios envió a su Hijo Jesús. Dios envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para que tú y yo tuviéramos un modelo físico, real y espiritual para restaurar la imagen de Dios en nosotros. Quiero que volvamos a Romanos capítulo 8, versículo 29. Dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Dios diseñó un plan maravilloso para restaurar esa imagen en el hombre y en la mujer. Dios, en su infinito amor y misericordia, tenía planeado restaurar esa imagen suya en el hombre y en la mujer. Restaurar nuestra identidad en Dios mismo. Dios te eligió como hijo suyo de antemano para que llegaras a ser como su Hijo Jesucristo. Ese es un maravilloso propósito. Ya no necesitas ningún superhéroe de ficción. No necesitas de los animes. No necesitas de los políticos. No necesitas tener modelos como los artistas, como los cantantes o los deportistas. Con el debido respeto a los deportistas que dan como ejemplo la disciplina y el trabajo y la constancia. Porque este es el tercer propósito de Dios para tu vida. Discipulado. Fuiste creado para ser como Cristo. Repítelo conmigo. Fui creado para ser como Cristo. ¿Sabes? Creo que es un momento apropiado para que tú y yo podamos comprometernos con Dios de alguna manera. Este pastor gusta de los coros viejitos, si lo sabes, ¿verdad? Ponte de pie por un momento y haz un compromiso con Dios a través de un cántico. Hace más de 30 años, la pastora Pilar, mi esposa, y yo decidimos parecernos a Jesús. Y Dios nos regaló un cántico para hacerlo, para comprometernos con Él. Y quiero que si tú lo recuerdas, lo cantes. Y si no lo sabes, lo aprendas. Y le digas: por favor, díselo a tú. Yo
quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Díselo de nuevo. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Díselo con todo tu ánimo y tu corazón en este día. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Díselo de nuevo con tu voz, con tu corazón. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Yo quiero ser más como tú. Yo quiero ser más como tú, Señor. Yo quiero ser más como tú. Dale un aplauso a tu Dios y a tu Rey, a tu Señor. Aleluya. Siéntate, por favor. Ese fue un buen compromiso. Amén. Qué maravilloso compromiso. Desear, querer, comprometerse, pactar con ser más como Jesús. Alguien dijo: somos aquello en lo que nos comprometemos. Somos aquello en lo que nos comprometemos. Hoy te has comprometido con ser cada día más como Jesús. Sin embargo, la pregunta para hacerse es: ¿cómo ser como Cristo? ¿En qué debo ser como Cristo? La respuesta la tiene la palabra de Dios, las palabras de Cristo y los hechos de Cristo. Así que quiero que hoy tomes nota y escribas: para ser como Cristo debo ser más enseñable. ¿Más qué? Enseñable. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, versículo 29: pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Déjenme enseñarles. Jesús te está pidiéndote que te conviertas en alguien enseñable. Aquellos que dicen que no necesitan que se les enseñe algo están mostrando un grave pecado: orgullo. Orgullo. Me duele reconocer, hace años conocí un pastor que atrevidamente se acercó a su pastor, a mi pastor. Le dijo: es que yo ya no tengo nada que aprender de usted. Y lógicamente, ¿sabes qué hizo? Dividió la iglesia. Porque eso se llama orgullo, es un pecado. Tú y yo estamos llamados a aprender cada día más, a ser más enseñables. Pablo dijo en Efesios capítulo 3, en el versículo 18: espero que puedan comprender, espero que aprendan, dice Pablo,
como corresponde a todo el pueblo de Dios, o sea, a ti, iglesia. Cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es el amor de Cristo. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que viene de Dios. Si tú te dedicas a aprender, a conocer el amor de Cristo, dice que serás lleno de la plenitud de la vida y del poder que viene de Dios. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, desde hoy y para siempre. Amén. Pablo quería que aprendiéramos a conocer el amor de Dios en toda su plenitud. Y me hace recordar esto a un corito viejito, así como tu pastor, que de pronto algunos lo recuerdan, y que quisiera que me acompañaras en él. Para algunos que lo recuerdan, cántelo. Los que no, apláudanlo. Y dice así: el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Cuán grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de Él, tan bajo que no puedo ir abajo de Él, tan ancho que no puedo ir afuera de Él. Cuán grande es el amor de Dios. Aleluya, aleluya. Sabes, la iglesia está diseñada para enseñar el amor de Dios. Para eso está diseñada la iglesia, para enseñar cuán grande, cuán alto, cuán ancho, cuán profundo, cuán alto es el amor de Dios. Por eso es que el lema de nuestra iglesia es: amamos a las personas y amamos a Dios. Nuestros discipulados relacionales están diseñados para que empieces a convertirte en un discípulo de Cristo. Si eres alguien nuevo en la iglesia, inscríbete en nuestro punto de información en el discipulado relacional. Allí comienzas a experimentar el conocer a Jesús y el amor y el poder de Jesús. Si aún no te has bautizado en agua como señal de arrepentimiento de pecado y de que has recibido a Jesús en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador, te animo para que te inscribas en el punto de información. Disculpa, todavía estoy un poquito enfermo. Y para que desde el próximo domingo participes de tus clases de bautismo con una maravillosa profesora. ¿Quién es? La pastora Pilar. Pablo añadió en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice en el versículo 1: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo está diciéndonos que una manera de aprender es por la imitación. Y así fue que lo hizo Jesús. Más que las palabras, valen los hechos. Por eso es que la etapa final de nuestra ruta de vida dice: inspira con tu ejemplo. Inspira con tu ejemplo, porque valen más los hechos que las palabras. Puedes ver y experimentar el amor de Dios en la iglesia. Puedes ver y experimentar el amor de Dios en los grupos de vida. ¿Quiénes han sido bendecidos con los grupos de vida en nuestra iglesia? Sabes, doy gracias a Dios por esa maravillosa herramienta que algunos utilizan mal, llamada WhatsApp. Porque hay un grupo de WhatsApp de todos los anfitriones de grupos de vida, de todos los moderadores. Y da gusto ver el gozo, la alegría, cómo juntos van descubriendo el propósito de Dios para sus vidas.
Y animo para que aquellos que conforman cada grupo de vida también hagan un grupito de WhatsApp de su propio grupo y compartan el amor de Dios. Y comiences a llenar desde esta semana tu hojita de testimonios, para que el día de la celebración de esta serie, el último día, podamos colocar algunos de esos testimonios y podamos ver la gloria de Dios derramada a través de conocer los propósitos de Dios para nuestras vidas. Para que alguno pueda decir: yo antes era así y ahora soy así. Me parezco cada día más a Jesús. Amén. Pablo dijo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 12, que parecerse a Jesús no es cuestión de un día. No es automático como las procesadoras de hoy, las máquinas de hoy. Dice en el versículo 12: no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. ¿Sí sabías eso? ¿Sabías que eres de Cristo? ¿Que fuiste comprado por la sangre de Cristo? Levanta por un momento tu mano y dile: soy de Cristo Jesús, pertenezco a Cristo Jesús. Él me compró con su sangre. No, amados, no lo he logrado, dice Pablo, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios me llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Pablo era un imitador de Cristo y te invita a que tú también lo seas, a que te conviertas en un discípulo de Jesucristo. Durará toda la vida, pero créeme, vale la pena luchar para ser como Cristo. Amén. Eso te llenará continuamente de bendición a ti y a tu familia, a los tuyos. Y sobre todo, ¿sabes qué? Agradarás a Dios, porque Dios verá a su Hijo Jesús reflejado en ti. Verá a su Hijo Jesús reflejado en ti. No causa orgullo. Ha quebrantado mi corazón cuando alguna persona se me acerca y me dice: usted es cristiano, ¿verdad? Hace 15 años, una mujer que está hoy en este auditorio me vio en una miscelánea y apenas me vio me hizo una pregunta. Me dijo: ¿usted es pastor? Algo vio. Algo vio ella. Así fuera un pequeño reflejo del carácter de Cristo en la vida de este siervo de Dios. Y Dios quiere que la gente, cuando te vea a ti, más que tus palabras, sean tus hechos, sea lo que tú me demuestras con tus actos, y que puedan ver a Cristo Jesús reflejado en ti. Que tus hijos, que tu esposa, que tu esposo, que tu familia vea que tú les predicas, no con tus palabras, sino con tus hechos, porque ven a Jesús reflejado en ti. Amén. Por eso vale la pena ser como Cristo. Amén. Jesús mismo nos enseñó lo que debíamos hacer para ser discípulos suyos. En Mateo capítulo 16, luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Y esto nos lleva a que si quieres que sea restaurada la imagen de Dios en tu vida y en tu familia, debes aprender que para ser como Cristo debes ser más obediente. Más obediente. El apóstol Pablo, refiriéndose a Cristo mismo, enseñó en Filipenses capítulo 2, en el versículo 8: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ojo, que está diciendo estando en la condición de hombre. Jesús nunca se aprovechó de ser Dios mientras estuvo en la tierra. Nunca se aprovechó de ser Dios mientras estaba en la tierra.
mucho menos cuando el diablo lo tentó 40 días, después de 40 días de ayuno, y lo invitó a que si tenía hambre, hiciera que las piedras se convirtieran en pan. Jesús, como ser humano, renunció a la condición de ser Dios para enseñarte a ti y a mí que sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Puedo obedecer a Dios en Cristo que me fortalece. Jesús obedeció hasta la muerte. Cosa difícil que es para muchos obedecer. Obedecer a otros. Obedecer a Dios. Obedecer a Jesucristo. Obedecer la palabra de Dios. Pero no hay nada más que agrade a Dios que la obediencia. A Dios le agrada la obediencia más que el que se para frente a un púlpito a predicar. A Dios le agrada la obediencia más que el que se para en un púlpito a cantar. A Dios le agrada la obediencia más que el que ayuna y el que ora. Porque Él quiere es tu obediencia. Porque su Hijo Jesús fue obediente hasta la muerte. Algo notorio de la obediencia es que la obediencia da autoridad. ¿Sí sabías eso? Lucas capítulo 4 dice en el versículo 36: y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda este hombre Jesús a los espíritus inmundos y ellos salen? Por la autoridad que tenía Cristo, Él echó fuera demonios y sanó enfermos. Cristo tuvo más autoridad humanamente hablando, no porque fuera Dios, porque ya te he dicho que Él no utilizó el privilegio de ser Dios, sino ¿sabes qué le dio autoridad a Jesús? La obediencia. Eso fue lo que le dio autoridad a Jesús. Aunque haya sido lleno del poder del Espíritu Santo en el bautismo, lo que le dio autoridad fue ¿qué? La obediencia. Por eso Jesús quiso marcar la autoridad de sus discípulos al darles autoridad. Él les enseñó el Padre Nuestro, y en el Padre Nuestro les dijo: hágase tu voluntad. Lucas en el capítulo 9 dice en el versículo 1: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. El cristiano que tiene clara su identidad en Cristo se convierte en un discípulo obedeciéndole a Dios, y esa obediencia le da autoridad frente a la obra del mismo diablo sobre su vida y sobre las enfermedades. Santiago en el capítulo 4 dice en el versículo 7: sométanse pues a Dios. Es decir, obedezcan totalmente, 100% a Dios. Y así podrán resistir al diablo, y el diablo huirá de ustedes. La mejor manera para que el diablo huya de tu vida, de tu casa, de tu trabajo, de tu familia, es sometiéndose, obedeciendo a Dios. Amén. El diablo no puede acusar a un hijo obediente a Dios. Podemos enfrentar con autoridad al mundo, al demonio y la carne, si nos sometemos a Dios, si obedecemos a Dios. Tu identidad y tu autoridad está en la obediencia a Cristo. Jesús oró. No solo lo hizo para que sus discípulos lo vieran y aprendieran, sino para que ellos también lo hicieran. Eso es un mandato. Orar es un mandato. Lucas dice en el capítulo 11, en el versículo 1, que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Adoración. Me llama la atención esa palabra. Ad viene de adherir, y oración es que la oración es lo único que te adhiere al Padre. Es el adhesivo al Padre. Jesús siempre lo hizo bajo el contexto de la palabra de Dios. Jesús nos enseña a tener una relación con Dios a través de la oración en el Espíritu. Todo se centra en la oración con Cristo Jesús. Yo quisiera que tú aprendieras a hacer un pacto de ser más enseñable.
de ser más obediente, de orar haciendo el devocional diario para ser más como Cristo. Que ores solo, que ores con tu cónyuge, que ores con y por tus hijos, que ores en tu grupo de vida, que ores en tu trabajo, que ores en tus reuniones, que ores cuando barras, que ores cuando cocines, que ores cuando juegas. Que como dice el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 17, dice: nunca dejen de orar. Amén. Mira al que está a tu lado y dile: nunca dejes de orar. Nunca. La oración de fe puede mucho. Dios quiere que seas como su Hijo Jesucristo, que seas un creyente de oración. Esa fue una de las órdenes de Jesús y del Espíritu Santo. ¿Sabes? La oración tiene el poder de llevarnos al perdón. Algunas personas me preguntan: ¿cómo perdono, pastor? ¿Cómo comienzo a perdonar? Me cuesta trabajo perdonar, sin importar lo que te hayan hecho. Recuerda las palabras de que Jesús enseñó en el Padre Nuestro: perdónanos nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores, a nuestros ofensores. Pero ¿cómo lo perdono? ¿Cómo comienzo el camino del perdón? ¿Sabes? Orando por él. Orando por el que te ha ofendido. Orando por el que te violó. Orando por el que te robó. Orando por el que te maltrató. Orando por el que habló mal de ti. Comienza a orar por él. Esa fue la enseñanza de Jesús. En la carne, cualquier hombre clavado en una cruz, juzgado injustamente, hubiera maldecido a los que lo habían crucificado. Pero Jesús oró por ellos y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esa es la premisa. La oración trae la bendición del comienzo del perdón. Y quiero que veamos un tercer y último aspecto que debes ser para ser más como Cristo. Para ser más como Cristo debo ser más renunciable. No me preguntes de dónde aprendí esa palabra. Yo creo que me la inventé durante el tiempo de preparación del mensaje. Pero está muy acorde con lo que Jesús escribe y dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, renunciar a su manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Renunciar a tu manera de vivir, a tu manera de hablar, a tu manera de sentir. Enseñamos que el primer propósito de tu vida es adorar, amar a Dios. Amarás a Dios. Para que agrades a Dios, debes renunciar a todo lo que te aparte de Dios, a todo lo que no agrade a Dios, a todo lo que no le dé la gloria a Dios. Debes revisar si lo que piensas, debes revisar si lo que haces, si lo que sientes, si lo que planeas, si lo que dices, si cada una de esas cosas le da la gloria a Dios. Amén. Porque eso me permite cambiar mi manera de vivir, renunciar a mi manera tradicional de vivir. Debes quitar de tu vida la mentira, el engaño, la infidelidad, la fornicación, el exhibicionismo, el tiempo perdido en redes sociales, en la WhatsApp y en la televisión y en el Twitter y en el Facebook, los juegos de azar, las rumbas, el fútbol y otros deportes, la pereza, la pornografía, la prostitución, las trampas. Debes renunciar a todo lo que no agrada a Dios y no bendice a tus hermanos y a tu familia. Renuncia a compararte con los demás. ¿Sabes que muchos tienen ese problema? Se comparan con los demás. No sé si conozcas personas así o tú mismo te conoces al respecto. El compararte con los demás es producto de no entender la identidad que tienes en Cristo. Algunos me preguntan: pastor, ¿cómo hace usted para que le resbale cuando lo ofenden? ¿Cómo hace usted para que le resbale cuando hablan mal de usted? ¿Cómo hace?
Porque yo sé quién soy en Cristo Jesús. Y sé que aquella persona que me ofende o me quiere maltratar merece compasión porque no tiene identidad en Cristo Jesús. ¿Aló? Cuando yo me comparo con los demás y me creo más que los demás, eso se llama orgullo. Jesús, en Juan capítulo 13, en el versículo 1, quiero decirles solamente en el versículo 12, versículo 5. Luego comenzó Jesús a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Y en el versículo 12 le dijo: ¿entienden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón por lo que soy, porque lo soy. Versículo 15: les di mi ejemplo para que lo sigan. Hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que le lavaste los pies a tu esposa? ¿Aló? Porque nos creemos que como somos la cabeza del hogar, no podemos humillarnos para lavarle los pies a nuestra esposa. Una escena que me fascinó de la película Cuarto de Guerra es cuando él se queda sin trabajo y ella tiene que salir, la esposa, a buscar trabajo, y llega con sus pies oliéndole a feo, sudados y cansada, y se encuentra con un hombre que ha cambiado su mentalidad y que ha entendido el propósito de Dios para su vida, ser como Cristo, y la está esperando con una palangana para lavarle los pies a su esposa. ¿Cuándo fue la última vez que le lavaste los pies a tu esposo? ¿Cuándo fue la última vez que le lavaste los pies a tus padres? ¿Aló? ¿Sabes? Para renunciar al orgullo, el antídoto es servir a los demás. Así como el antídoto para comenzar a perdonar es la oración, el antídoto para vencer el orgullo es servir a los demás. No te pierdas el próximo domingo. Un maravilloso propósito vas a descubrir en tu vida que te va a servir. Pero sabes, no aceptar lo que eres en Cristo y creer que eres menos que los demás, eso se llama envidia. Creer que los demás son mejores que tú se llama falsa humildad. La envidia te lleva sobre todo a hacerte daño a ti mismo, a odiar todo lo que el otro hace, todo lo que el otro tiene, todo lo que otro recibe o gana, porque tú no lo tienes. Y te quedas así, porque él sí y yo no. Y parece una humildad, pero no es falsa humildad, se llama envidia. No necesitas ser como otro, ni tener las habilidades, ni los dones, ni los talentos, ni los estudios, ni las posesiones, ni el físico, ni las riquezas de otros, porque Dios tiene propósitos para ti y Él se agradó en la manera como Él te creó a ti. ¡Aló! La Biblia dice que allí en Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús les dijo a sus discípulos: tomen su cruz y síganme. No solamente debo renunciar a mi manera de vivir, de pensar, de hacer mi voluntad. Jesús dijo: si quieren ser como yo, tomen sus cruz, tomen sus problemas, tomen sus angustias, tomen sus dificultades y cárguenlas en una cruz conmigo. Porque qué difícil es cargar con la cruz. Qué difícil es cargar con los problemas, con las angustias. ¿Sabes? Jesús no pidió que ningún cirineo viniera a cargar su cruz. Fue una benevolencia de Dios usando a un soldado para que le fuera enviado, porque Él le dijo: hágase tu voluntad. Tus problemas, tus angustias, tus necesidades tienen un propósito de Dios para tu vida. ¿Sí lo sabías? Tienen un propósito de Dios para tu vida. Quiero que regresemos a Romanos capítulo 8, versículo 28, el versículo que Dios puso en nuestro corazón que aprendieras esta semana. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas
para el bien de quienes lo aman. ¿Tú amas a Dios? Dios dispone todas las cosas, las que son buenas entre comillas o malas entre comillas. Dios las dispone para bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Así que la pregunta ante las dificultades no es ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mí que soy siervo tuyo? ¿Por qué a mí que sirvo en la iglesia? ¿Por qué a mí que he ayunado? ¿Por qué a mí que diezmo en la iglesia? ¿Por qué a mí, Señor? No es esa la pregunta. La pregunta es ¿para qué, Señor? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué propósito tienes con esta enfermedad? Charlaba con un hermano que tiene 4 meses de no trabajar. Y los tiempos de angustia ya han afligido su alma y su corazón en varias ocasiones. Y le preguntaba: ¿has descubierto el propósito por el cual Dios no te ha permitido conseguir trabajo? Me dijo sí. Le dije: ¿cuál es ese propósito? Me dijo: mis hijos. Mis hijos. Hay un propósito detrás de todo lo que pasa en tu vida. Para los que amamos a Dios, Dios se encarga de convertir ese propósito en bendición. Quiero concluir. Para ser como Cristo debo ser más enseñable. Para ser como Cristo debo ser más obediente. Y para ser como Cristo debo ser más renunciable. Hay un reto para ti y para mí en esta semana. Escoge un área de tu vida en la cual necesitas crecer y ora por esa área. No la conozco. No sé si es la enseñanza, no sé si es la obediencia, o no sé si es el aprender a renunciar. Pero escoge un área de tu vida. Oramos para que este mensaje haya sido de bendición para ti. Si deseas escuchar más mensajes como este, visita nuestra página soyintegral.org. Iglesia Integral de Restauración. Amamos a las personas, amamos a Dios.